Un tiempo para lamentarse, un tiempo para bailar. El relato de Oola. Por Cathy Tyers. El dolor hacía temblar el cuerpo de Oola desde las raíces de sus lecu hasta las plantas de sus pies calzados con sandalias. Se sentó en el borde de la tarima de Java, tan alejada de él como su cadena le permitía. Un humo apestoso surgía de su pipa de agua. Su pestilencia impregnaba el aire, haciendo que su garganta ardiera. Oola sacudió la cabeza y la cadena tembló. Había examinado cada eslabón de la misma, con la esperanza de encontrar un punto débil. Pero no había ninguno. Durante 2 días, 2 interminables vueltas de los ardientes soles gemelos de Tatoine, no había podido ver la luz del día. Y supuso que solo había frustrado los horribles avances del baboso Ut, porque él disfrutaba tanto castigándola como anticipando su eventual sumisión. Los gamorreanos que la habían golpeado esa mañana habían sido cuidadosos. Se había negado a bailar cerca de Java. Oola agachó la cabeza e intentó olvidar. El monolagarto de grandes orejas de Java se posó en sus talones y se rió irónicamente mientras los gamorreanos la sometían a golpes y la aporreaban quirúrgicamente. Esperaba ver los moretones. Tal vez de ese modo Java la encontraría repulsiva. Beibe Fortuna, su patrocinador y un Twi'lek al igual que ella, se agachó hacia ella y arrugó su frente llena de protuberancias. Se comunicaba mediante tics y movimientos de sus gruesos lecu de macho. Aprende deprisa. Me costaste una fortuna. 2 fortunas. Vas a complacerlo, incluso si su único placer es verte morir. A Oola solo le quedaban 2 opciones: escapar de este lugar de muerte, o si no era posible, morir rápida y limpiamente, para escapar de ese modo. Beibe Fortuna era la única persona allí que hablaba su lengua. Esa idea la hacía sentir insoportablemente sola. El amo Fortuna estaba sentado en una mesa ubicada en un hueco en la pared, cubriendo con sus lecu los hombros de Melina Carniz, una bailarina humana de cabello oscuro y casi podría decirse que hermosa. La cola de Java onduló. Oola rodeó sus tobillos con sus brazos. Había aprendido pocas palabras de Lutes: no, no, por favor, y de ningún modo, pero estaba empezando a aprender a leer el lenguaje corporal de Lut. Algún pensamiento acababa de complacerlo. Un fragmento de una canción antigua le vino a la mente: solo un criminal prefiere la supervivencia al honor. Ama demasiado la vida y perderás la mejor razón para vivir. Había aprendido esa canción cuando era tan solo una niña. La vida era peligrosa. Oola necesitaba la vida tanto como al agua y estaba dispuesta a beber la muerte como el vino, profunda y rápidamente. Pero no muy pronto. Entonces oyó lo que había excitado a Java. Ruidos de pelea y gritos provenientes de la escalera de entrada. Ella apenas podía oírlos a través de su velo. Había visto al amo Fortuna mostrar la banda de cuero con incrustaciones a Java, hablando en utes y acariciando un saliente protuberante con una garra afilada. Entonces se lo abrochó bajo la barbilla, el toque final a su traje. Unas protuberancias metálicas en la vincha sobresalían a través del cuero tapando sus delicados oídos, bloqueando todos los ruidos excepto los más fuertes, tales como la despreciable cantante de Max Rebo, S.Y. Snuotles, y las aborrecibles invitaciones de Java. Oola levantó la cabeza para mirar hacia la entrada. Por todos lados alrededor del trono, en rincones y esquinas oscuros del suelo sucio de arena de Java, los cortesanos interrumpieron sus quehaceres diarios. Beibe Fortuna se volvió a mitad de camino y se inclinó. Entonces se levantó y se deslizó adelante. Ella le había admirado. Ahora, despreciaba su andar servil y el tacto de sus manos con garras. 2 colmilludos guardias gamorreanos arrastraron a una criatura que forcejeaba. A pesar de que era de la mitad del tamaño de cualquiera de los guardias, el prisionero saltaba a izquierda y derecha, pateando desesperadamente la gruesa piel de sus rodillas. Cada vez que daba una patada, la víctima gamorreana resoplaba. Oola supuso que era así como reían. Java tiró de la cadena de Oola. Ahogada, cayó hacia atrás contra la pegajosa piel. Una verrugosa mano vestigial asió su sensible leque izquierdo por detrás y lo acarició. Java gruñó a su infortunado nuevo cautivo. Un gamorreano agarró por el cuello su áspera túnica marrón y tiró de ella, dejando al descubierto una criatura escuálida con la cara hundida y brillantes ojos amarillos.
balbuceó hacia Java con voz rápida y aguda. Java eructó algo que sonaba como una orden. Desde detrás de los repulsivos guardias se apresuró un rechoncho crustáceo con 4 patas acorazadas verdes. Varios cortesanos retrocedieron ante él, otros se adelantaron. Incluso el amo Fortuna mantuvo una distancia respetuosa. El crustáceo blandió la parte delantera de una pata. 2 pares de pinzas se abrieron de golpe. Una garra delgada y recta sobresalía entre cada par de pinzas. Una garra estaba húmeda y relucía. El prisionero se encogió y gritó. La risa retumbante de Java hizo vibrar su vientre. Oola se estremeció. No había dormido en 2 noches. Si esto se prolongaba mucho más tiempo, estaría demasiado cansada para escapar si se presentaba la oportunidad. Las bailarinas encadenadas exclusivamente a Java tenían vidas cortas y miserables. La antigua canción la perseguía: perderás tu mejor razón para vivir. Mientras el cautivo se encogía de miedo, las pinzas dobles del crustáceo sujetaron sus brazos. Las pinzas apretaron. El cautivo volvió a gritar, un chillido largo y agudo que hizo arquear el cuello de Oola. Ella se dio la vuelta, empujó su cara contra la apestosa piel, y trepó por la repulsiva sección media de Java. Momentáneamente se olvidó de la carne putrefacta bajo sus piernas y brazos desnudos. Java rió entre dientes, pero aflojó su cadena. Posiblemente prefería concentrarse en la última agonía de su víctima. Oola se deslizó por el otro lado de Java, probando con cautela la holgura que le daba. Se las arregló para deslizarse fuera de la parte posterior de la tarima antes de ajustarse las ataduras del cuello. A Java no le importaba tener su cadena por encima de él. Encontraría a Oola cuando quisiera entretenimiento ligero. Se deslizó la odiada vincha por la barbilla y se la quitó. Luego tiró de su escaso traje, enderezando la endeble tela para cubrir su cuerpo tanto como podía. Delgadas tiras de cuero ceñidas a su cintura, caderas, rodillas y tobillos. Había tenido la esperanza de llevar velos de baile. Sus ojos se ajustaron lentamente. Para su sorpresa, otras 2 criaturas compartían su refugio. Su compañera bailarina, Yarna, una robusta ascajiana con espacio en sus pechos para una gran camada de niños, le había dicho palabras reconfortantes tras la larga paliza de esa mañana: haz lo que sea necesario. Cualquier cosa. Mientras estés viva, hay esperanza. Oola frunció el ceño. La muerte era el enemigo último, pero tras ella estaba la brillante y limpia eternidad y el gran baile. El droide de aspecto humanoide también se acurrucaba aquí atrás. Casi tan alto como Fortuna, su carcasa dorada relucía donde la baba de Java no le había ensuciado. Lo había visto antes, cuando llegó con su rechoncho compañero plateado, y no había olvidado la imponente imagen humana que habían proyectado en el aire viciado y turbio. Yarna descansaba, echando una tranquila siesta después del desayuno. El droide presionaba sus articuladas manos metálicas sobre sus inexistentes orejas. Oola se agachó cerca de él. Se estrujó la memoria para encontrar palabras que lo consolaran, pero no sabía suficiente útiles para empezar. Podría intentarlo con el básico, aunque no lo hablaba muy bien. Su cabeza metálica se volvió. El droide se enderezó, rehuyéndola, pensó en un primer momento, y entonces hizo una reverencia rígida pero cortés. Señorita Oola, dijo. Habló en Twi'leki. La sacudida de familiaridad la golpeó de nuevo, como cuando su compañero proyectó aquella imagen. Soy C-3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas, anunció, manejando el Twi'leki tan bien como jamás había oído hablarlo a una criatura sin leku. Domino más de 6 millones de formas de comunicación. Me disculpo por mi deshonrosa condición, agregó, y pasó una mano metálica por la baba verde que cubría su cuerpo. Si verdaderamente estoy condenado, preferiría enfrentarme al montón de chatarra en una condición más prístina. No seas cobarde, susurró ella, pero no podía poner ninguna fuerza en su voz. Me ha amenazado con borrar mi memoria. Eso sería aún peor, se quejó el droide. Nada es definitivo, murmuró Oola, tratando de hacerse eco de las cosas en las que había creído, antes de que el miedo agujereara su fe.
Ni siquiera la muerte. Solo libera tu espíritu de los confines de la gravedad, para bailar. Usted no lo entiende. Trespeo se dejó caer con un chirrido metálico sobre el suelo arenoso de la cámara. Incluso un borrado parcial de memoria sería desastroso para un droide con mi programación. Tendría que empezar desde los movimientos corporales básicos imitativos. Ni siquiera estoy seguro de que pudiera retener mi función principal de comunicación. Signifique lo que signifique, indicó con sus Lekku. Ningún no Twi'lek podía leer los gestos Lek. Sorprendiéndola de nuevo, extendió sus manos metálicas. Significa la perdición, explicó. Entonces volvió a hablar, casi con timidez. ¿Puedo ofrecerle mis condolencias por su infeliz posición, señorita Oola? Esas eran las primeras palabras gentiles que oía en 2 días. Lamentando su bravuconería anterior en la ciudad, cuando se podría haber escapado del amo Fortuna, y luego su evidente falta de valor en este lugar, se acurrucó en una pequeña bola y acunó ambos Lekku entre las rodillas. Gracias, Trempeo, murmuró. ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando? Señaló hacia el otro lado del trono de Java con un rápido movimiento de cabeza. Trespeo, corrigió él, pero trató de ser cortés. Según tengo entendido, su alta exaltación está castigando a un jaguar. Alguien a quien atrapó conspirando contra él. Supongo. Por lo que puedo determinar, aquí todo el mundo desea matar a todos los demás. Otro chillido lo interrumpió. Él volvió la cabeza. Oola le dio un codazo suave en su costado fresco y duro. Háblame de esa imagen que el otro droide proyectó esta mañana, dijo con urgencia. Necesitaba saberlo ahora. Había aprendido a no esperar segundas oportunidades. ¿Qué? Trespeo giró la cabeza hacia ella. Los humanos se parecían a los Twi'leks, pero lamentablemente mutilados, justo como Java parecía horriblemente mutado, un Lek hinchado a proporciones obscenas. ¿Quién era? El tono de Trespeo se avivó. Oh, es mí. Se detuvo antes de decir dueño, o amo. Él pertenecía a Java ahora, pero su discurso claramente había dado a entender propiedad. Ella se tocó el collar con una empatía inesperada. Haciendo caso omiso de su vacilación, dijo: Lo he visto. El droide se irguió con un grandilocuente barrido de ambos brazos. Me temo que eso es imposible. ¿Su nombre es Luke? Preguntó Oola. Los ojos de Trespeo relucieron en el ambiente oscuro y lleno de humo. Cielos. Sí, lo es. ¿Dónde estaba? Con tristeza, Oola se lo explicó. Oola se relajó en su silla de desaceleración, aliviada de que su primer vuelo espacial hubiera terminado sin problemas. Herris Rad, empleado de BIB Fortuna y su piloto escolta en el corto viaje desde Rilot a Tatooine, le había advertido de que inesperadas tormentas de arena o elementos hostiles podrían agitar su aterrizaje. Oola flexionó las piernas, deseosa de salir de esa estrecha cabina. En su hogar crepuscular en Rilot, en las profundas madrigueras subterráneas donde 800 personas habían reconocido a su padre como jefe de clan, ella había sido conocida como una bailarina exquisita. La altura de sus patadas y el sensual balanceo de sus Lekku habían ganado docenas de admiradores. 4 meses atrás, BIB Fortuna la había engatusado para salir a la superficie. La había secuestrado, en lugar de pagar a su padre como dictaba la costumbre. La había esclavizado, a ella y a otra chica Twi'lek, aún más joven y pequeña, en un complejo de Rilot donde él en una ocasión condujo un lucrativo negocio de contrabando. Les había pagado a ambas la formación más cara, 4 meses con las más elegantes y experimentadas bailarinas de Rilot. Las bailarinas de más edad desdeñaban las costumbres pintorescas y primitivas de sus clanes. Por lo que respectaba a Oola, su clan conservaba la fe y la dignidad que el resto del mundo había perdido en su carrera para dar cabida a esclavistas y contrabandistas. La conveniencia era un dios traicionero al que servir. Aún así, Oola aceptó la formación. No podía escapar, y amaba bailar. Las tentaciones gemelas de poder y fama colocaron ganchos en su alma. Las artistas de fortuna seleccionaron las personalidades de baile para las chicas. Cien parecería un poco más joven, ingenua y cándida. Oola parecería inteligente, astuta e insensible.
Cien se sentó estoicamente mientras las sombrías estilistas de fortuna tatuaban delicadas cadenas florales arriba y abajo por sus leccu llenos de nervios. Oola sostuvo la mano de Cien y limpió sus lágrimas silenciosas de dolor. Cien era demasiado joven y vulnerable para el trabajo que hizo de su belleza una mercancía. Los Twi'leks llamaban a las de su clase un bocado, un trago y un cliente querría comérsela. Su entrenadora principal, entrada en años pero que todavía se jactaba de cierta belleza, trató de endurecer a Cien. No juegues con ese tipo de apetito, le advirtió. Haz que se les caiga la baba, pero no dejes que te toquen. Oola alisó sus leccu y se encogió de hombros infinitesimalmente. Ella y Cien habían sido entrenadas por las mejores. Arregladas por las mejores. Cien estaba sentada en otra silla de desaceleración, llevando una simple túnica con capucha, como la de Oola, solo que amarilla pálida en lugar de azul oscura, y frotándose sus leccu recién tatuados. ¿Todavía te duelen?, murmuró Oola. Están bien, insistió Cien. Están. La puerta de la cabina se deslizó a un lado. Herris Rad la atravesó, 1,70 m de escoria. Rad era el primer ser humano que conocía. Tal vez todos los humanos vestían ropa holgada y desgarrada. Tal vez todos ellos olían así de mal, con pelo enmarañado cubriendo sus cabezas. Lo peor del hedor de Rad provenía de ese pelo. Si era así, los humanos eran escoria. En consonancia con su papel de astuta, Rad le había dado una pequeña daga. Ayuda a Cien, se había burlado, si puedes. Ella se enfureció, pero se aseguró de que la daga estuviera afilada y luego se la guardó en el cinturón. Buen vuelo. ¿Chicas? Rad frotó entre sí sus sucias manos. Bastante buen aterrizaje, creo. Simbum dio una palmada frente a la cara de Cien. Cien se encogió en su silla. Evidentemente Rad había tratado de evaluar el entrenamiento de Cien durante su salto al hiperespacio. Oola podía decir solo unos pocos cientos de palabras en básico, pero su oído reconocía la forma en que él chapurreaba simplificando el idioma. Esto la disgustaba. Podía adivinar traducir la mayoría de las palabras en su contexto. Ha sido un buen aterrizaje, dijo con firmeza. Hora de desabrocharse. Él hizo la pantomima de liberar sus arneses y tocar tierra. Os encantará Tatooine. Cien tocó un control en su asiento. Su arnés de vuelo se retiró a un lado. ¿Cómo es?, preguntó. Un poco como Rilot. Ya veréis. Venga. Apenas habían bajado al calor del muelle de atraque y a su suelo arenoso, era como estar de vuelta en el lado luminoso caliente y perpetuamente inhabitable de Rilot, cuando una voz metálica anunció: «Alto ahí. Que nadie se mueva». Esa voz no tenía ninguna musicalidad. Chirriaba en sus oídos como metal sobre pizarra. Oola hizo lo que se le ordenó. La voz provenía de un humano que vestía metal blanco. Oola lo contempló. Había visto imágenes en 3 dimensiones de los soldados de asalto imperiales. 3 de ellos estaban entre el casco un tanto maltratado de la pequeña lanzadera de Rad y la única puerta en las paredes de piedra arenisca del muelle de atraque. Un piel blanca marchó hacia Rad. Veamos alguna identificación. Oola no tuvo problemas en traducir esa palabra. Moviéndose lentamente y manteniendo un ojo sobre los rifles blaster de los soldados de asalto, Rad rebuscó en su mochila manchada de sudor. Un soldado de asalto la agarró. Cien se quedó inmóvil, temblando. Finalmente, el piel blanca devolvió la mochila a Rad. Sus compañeros bajaron las armas. Esta es una clase de nave muy común, explicó. Justo lo que esperamos que alguien use si trata de colarse furtivamente. Yo, dijo Rad, soy un respetable escolta. Yo, puede ser, dijo el soldado de asalto al mando. Conocemos a tu jefe. A Jabba le espera una sorpresa. Muy pronto, el piel blanca junto a él se rió. El tercer soldado de asalto mantuvo su arma levantada. Yo digo que registremos su nave, dijo arrastrando las palabras. No es necesario, insistió Rad. Estoy limpio. Tengo una cita en tan solo unos minutos. Evidentemente, eso era lo peor que se le podía decir a un soldado de asalto. Oola, Cien y Rad pasaron la siguiente hora bajo custodia imperial,
acurrucados en un poco de sombra mientras dos soldados de asalto examinaban cada glec cuadrado de la lanzadera. Emergieron de la nave con rígidos encogimientos de hombros. «Moveos», dijo el piel blanca al mando. «No hay cargos esta vez». «Muchas gracias», gruñó Rad, pero lo dijo en voz baja. Fuesen lo que fuesen esos cargos, le daban miedo. «Vamos, chicas». Oola caminó un poco más rápido y así evitó el cachete que les lanzó. Por el rabillo del ojo, vio que Cien no había sido tan rápida. «¿Qué es lo que buscan?», preguntó Oola mientras se apresuraban por un callejón estrecho. «¿No qué? ¿A quién?». «Por la forma en que nos registraron, están buscando a una persona». «¿A quién?». «No lo sé. No importa. No preguntes». «Ahora voy fuera de horario», gruñó, olvidando su condescendencia y hablar simplificado. Las metió en una nave sin ruedas con 3 propulsores en la parte trasera. Oola reclamó el asiento de atrás. «Fortuna estará ocupado por más de 1 hora. Tendremos que...». Sus irritadas palabras se desvanecieron bajo el ruido del motor. Oola miraba fijamente sobre el costado de la nave mientras Rad conducía a través de la fea ciudad. Estaba toda en la superficie, no sensatamente enclavada en la roca sólida. Ya sentía nostalgia. Escombros se amontonaban junto a edificios cuadrados del mismo feo naranja que la arena de Tatooine. Rad condujo tomando varios giros hasta que Oola debió haberse perdido si no fuera por su infalible sentido de los soles. En Rilot, si no podías orientarte, podías morir antes de tiempo. Solo un poco más lejos, Rad acariciaba la pierna de Cien. Esta estaba sentada en el asiento delantero junto a él. «Y estaremos...». Ups, había estado desacelerando. De pronto aceleró de nuevo y giró apresuradamente una esquina. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Oola. Estiró el cuello para mirar hacia atrás. No había nada interesante. Visitantes en exterior casa de Ciudad de Java. No tipo al que enseñar chicas como vosotras. Dejadme pensar. Momentos después, frenó la nave junto a un montón de escombros de tamaño considerable. Vigas metálicas y planchas de casco yacían enredadas con pedazos de tela hechos pedazos. Evidentemente 2 aeronaves habían colisionado sobre Mos Eisley, se habían estrellado, y se habían conservado en la sequedad de Tatooine, a excepción de sus piezas desmontables. Esas fueron rapiñadas hace mucho, a juzgar por la arena que se filtraba por los agujeros en lo que quedaba. «Fuera», dijo Rad. «¿Fuera? ¿Aquí?». Los Lekku de Cien se retorcieron en confusión. Era un gesto natural que sus profesores le habían enseñado para enfatizar. Al igual que Oola había aprendido a hacer oscilar sus Lekku en arcos libres y salvajes. «Zip». Rad le dio a Cien un empujón que la envió sobre el costado. Oola saltó al suelo con desgana. Rad la siguió. Hurgó en una gran carcasa metálica de motor, apartó una viga a un lado, y, finalmente, levantó una gran sábana de tela amarillenta. Puede que hubiera servido como vela, unida a un mástil largo y rasgada en resistentes tiras amarillas en un extremo. «Meteos debajo de esto. Esperad hasta que yo vuelva. No hagáis ruido. Mos Eisley está lleno de depredadores». Simuló un gruñido mostrando los dientes y pretendió atacarlas con garras. «Los depredadores comen pequeñas chicas bonitas. Poneos las capuchas». Cien ya se había colocado a la sombra sofocante de la vela. «Ven aquí, Oola», susurró. «Deprisa. Alguien podría verte». Oola se arrastró a su lado, enrollando sus Lekku cerca del cuello, en el interior de la capucha. No podía permitir que la arena arañara su lisa piel. Eso le haría daño, y disminuiría su valor para el famoso empleador de B&B. Finalmente lo empezaba a asumir. Estaban en el mismo mundo que el fabuloso Java Elut. El amo B&B Fortuna había hecho circular relatos fantásticos de la riqueza y el esplendor de Java, su legendario palacio, su exquisito gusto por la comida, mujeres y otros lujos. Oola imaginó cojines suaves y trajes que se agitaban bajo la brisa, compuestos exclusivamente por velos de baile ingeniosamente arreglados. Su apuesto nuevo amo sería afable, poderoso, y estaría profundamente impresionado por ella, una situación que valía el precio insignificante de la libertad que había perdido. Pero estaba yaciendo escondida en una pila de basura. Cien sorbió tras ella.
Varios minutos después, Oola parpadeó apartando un reguero de sudor de uno de sus ojos. Había cambiado de opinión acerca de Tatoine. Era más caluroso que Rilot. Su visión se emborronaba por el calor que relucía en el aire. Una sombra mal definida pareció despegarse del edificio más próximo y fluir hacia el montón de desperdicios. Eso era ridículo. Incluso al mediodía. Las sombras no. Cien agarró a Oola por la pierna. Oola, susurró. ¿Qué es eso? Oola parpadeó. No era una alucinación, sino una persona, vestida de negro. Mos Eisley está lleno de depredadores. Incluso Rad era cauteloso aquí. Oola tocó con la punta del pie el hombro de Cien. Métete más profundo. Una vez que Cien comenzó a moverse, Oola también se movió hacia atrás. Arena caliente y áspera se metió a través de su túnica raspando sus rodillas, codos y vientre, pero se las arregló para descender otro metro bajo la cubierta. El extremo más alejado de la vela se levantó. La oscura criatura se puso en cuclillas, extendiendo una mano como para levantar algo, pero su mano no tocó tela o mástil. Una capa negra, encapuchada como la de ellas, cubría su rostro. Cien gimió. Oola arrastró la mano hacia la cintura, buscando a tientas su pequeña daga decorativa. Aléjate, siseó entre dientes, además de señalizarlo en Twi'leki. La criatura envuelta en negro se apoyó sobre una mano. Por debajo de su capucha, Oola alcanzó a ver una barbilla y un destello azul. Los Twi'leks nunca tenían ojos azules. Aléjate, repitió. La palabra no sonaba tan amenazadora en básico. La criatura se quitó la capa y se adelantó. Humano como Rad, tenía el pelo limpio de color muy claro. A diferencia del atuendo andrajoso de Rad, la ropa negra de debajo de la capa parecía intacta, aunque anticuada, y bien entallada. Si esto era un depredador, su impresión de Rad había sido certera. Rad era escoria, incluso entre su propia gente. Su estimación de la organización de B&B Fortuna decayó, así como su decisión de cooperar. Los antinaturales ojos azules del humano miraron de Oola a Cien, y de vuelta a Oola. Siento vuestro miedo, dijo suavemente. Venid conmigo. Tengo un. Utilizó varias palabras más que no comprendía, pero terminó con dos que entendió: lugar seguro. Oola rió brevemente. No hay lugar seguro en este mundo, supuso Oola en voz alta. Le alarmó que la forma en que este humano hablaba, entendiera o no sus palabras, disipaba su lógico temor hacia él. Cien se estremeció como uno de los ornamentos de cuello del amo Fortuna. Oola se levantó sobre sus codos y rodillas, al estilo lagarto, y blandió la pequeña daga de Rad como una garra. ¿Quién eres?, demandó. ¿Qué quieres? No quiero haceros daño. Él no se inmutó ante su hoja. Mi nombre es Luke. Ella deslizó la palabra por su lengua. Luke. Vete, Luke. Yo nací en este mundo. Cada palabra trataba de calmarla. He vuelto con un importante. Usó otra palabra que no conocía y no podía adivinar. Tal vez era el nombre de su nave espacial. Entonces ve a hacer aquello por lo que has vuelto, dijo ella. Déjanos solas. Él se apoyó sobre ambas manos y se arrastró acercándose. Algo que colgaba de su cinturón le llamó la atención. No parecía un blaster, y ciertamente no era un cuchillo. Pero ella nunca había visto un monedero con esa forma. Si se trataba de un arma, él no extendía la mano para alcanzarla. No debía pensar que ella fuera lo suficientemente rápida, o estuviera lo suficientemente decidida, para usar su daga. Oola movió las rodillas colocándolas bajo sus caderas y clavó la punta de los pies en la arena. Esta lagarta podía brincar. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Estaba casi tan cerca como para tocarle. Ninguno, hija de nadie. Ella no quería hacerle daño, simplemente alejarlo. Oola fijó su objetivo. Su brazo izquierdo estaba extendido. Podría pincharle el codo. Solo lo suficiente para... La mano derecha de él se movió, un gesto atrayente. Los brazos de Oola colapsaron. Se desplomó sobre la arena con la barbilla en primer lugar y perdió el agarre sobre el cuchillo. Él dobló un dedo.
La daga giró a través del suelo hasta sus manos. Lo siento, dijo. Pero no voy a haceros daño. No debes hacerme daño a mí. ¿Sois esclavas? ¿Qué era esta criatura Luke? Su expresión era plácida, incluso amable, pero no podía confiar en ese poder en su voz y en su mano derecha, y no quería ser secuestrada por segunda vez. Ella retrocedió de nuevo. Su pie izquierdo golpeó algo. ¡Ay! Gimió Cien. Venid conmigo, susurró Luke. Os esconderé. Si alguien me ve, tengo que esconderme. Ahora estaba subestimando su comprensión del básico. Oh, tengo que deshacerme de quien me vea. Oola se metió más profundamente y tomó un puñado de arena. No me refería a vosotras. Su sonrisa parecía genuina, aunque ella no sabía juzgar a los humanos. Os llevaré con la Alianza Rebelde. No compran ni venden a nadie. De acuerdo con la gente del Amo Fortuna, la Alianza Rebelde era aún más peligrosa que el Imperio. Ella se mantuvo firme. El humano, Luke, se volvió para dirigirse a Cien. ¿Vienes conmigo? La engatusó. Oola se volvió para advertir a su compañera contra eso. Cien abrió mucho los ojos y sonrió. Se levantó sobre manos y rodillas y se arrastró hacia adelante. Eso es, la animó el desconocido. Cien. Siseó Oola. Cien pasó más allá de ella. Luke tocó el hombro de Cien, apoyando una mano en la sedosa tela de color amarillo. Rápido, la instó. Saliendo del refugio sofocante, el humano miró a Oola de nuevo. Le pareció que sentía lástima por ella. ¿No quieres dejar que te ayude? No tendrás una segunda oportunidad. ¿Conoces oportunidad? A pesar de que Oola sentía el tirón de su influencia, su orgullo y los celos se encendieron. Hemos sido elegidas para bailar en el palacio de Java, insistió ella, el más grande de Tatooine. Somos una pareja. Iremos a Java juntas. Es el más grande de Tatooine. De acuerdo, admitió Luke. Cubrió con su capa a Cien. Pero tengo de nuevo la palabra, asunto, que no podía traducir. Allí. No será agradable. El palacio de Java no es lo que piensas. Abruptamente, Oola recordó a los soldados de asalto en el espaciopuerto, buscando en las naves entrantes a alguien. Se quedó mirando al humano agachado vestido con su tosco pero digno negro. Con una complexión como la de un bailarín, se movía con una energía controlada. Y aún sostenía su daga. No había visto mucho de la galaxia, pero sabía cómo reunir pistas. Hizo una conjetura rápida. ¿Eres tú al que busca el Imperio? ¿En el espaciopuerto? Luke se encogió de hombros. Miró por encima de su hombro. Probablemente. Tenemos que darnos prisa. Vamos. Os liberaré. ¿Libertad? ¿En este planeta? ¿Qué clase de vida sería esa? Ella había tratado de avenirse con la esclavitud. Pero la libertad era mejor que la servidumbre, incluso en el más fino palacio. Por otra parte, Oola se imaginó tumbada entre suaves cojines tapizados, saboreando los mejores hongos crudos, reuniendo energía para otro glorioso baile. Pensó en las alabanzas atronadoras que se ganaría. Vaciló. Java era el gánster más rico en 100 mundos. Por favor, ven, susurró Luke. Java Tema. Hey, gritó una voz familiar. Aléjate de esas chicas. Oola se asomó por debajo de la vela hacia la calle. Rad había reaparecido rodeando la esquina de un edificio en forma de bloque. Beibe Fortuna se quedó atrás, con una apariencia tan oscuramente elegante como nunca con su alta cresta ósea y gruesos leku. Sobresaliendo de su capa, medios guantes y pulseras tachonadas hacían resaltar sus largos dedos con garras. Encontró sus manos fascinantes, aquella fatídica noche en Rilot. Él era la tentación. Él era malvado. Se dio cuenta con un sobresalto que casi la derribó. Malvado. Rad sostenía su blaster preparado. Muy bien, tú. Estás pidiéndolo a gritos. Eso es propiedad de Java. Yo no me preocuparía mucho por Java. Luke empujó a Cien detrás de él. Ligeramente escudada,
Ella se precipitó hacia una mejor cobertura. Un cono medio aplastado sobresalía del montón de escombros. Cien se lanzó tras él. Luke se lanzó hacia el nicho más cercano y empujó lo que parecía ser una puerta. No se abrió. Oola se encogió. ¡Ja! Rad disparó. Su disparo se desparramó en la arena justo detrás de la pierna izquierda de Luke. La arena se fundió en un charco vítreo. No te voy a matar todavía, se burló. Primero, vas a aprender a no jugar con las pertenencias de Java. Luke se aplastó contra el edificio. Su expresión era mortalmente calmada. Fortuna había advertido a Oola. Complace Java, y cosecharás las mejores recompensas. Cruzate en su camino, y espera lo peor de tus peores imaginaciones. Java debía ser malvado también. Tenía que detener esto. De algún modo. ¿Qué podía hacer ella? Finalmente Luke tomó el extraño objeto de su cinturón y lo desenganchó. Entonces lo sujetó con ambas manos. Para sorpresa de Oola, un eje verde brillante apareció por un extremo. Luke se apartó del portal dirigiéndose hacia Arad. Con el paso se colocó en una profunda postura de duelo, blandiendo el arma resplandeciente con largos y potentes barridos de sus brazos y hombros. El extraño zumbido metálico del arma cambiaba de tono cuando la hacía girar. Los disparos de Blaster salían deflectados en todas direcciones. Ninguno le tocó. Oola lo miró boquiabierta. Él no solo tenía la complexión de un bailarín. Se movía como tal. Su cabeza se volvió. «Vete», le gritó a Cien. «Corre». Esto era para Oola. Oola dudó. Rad había visto a Luke. Tal como Oola lo entendía, ahora Luke tenía que matarlo. Estaba escondiéndose del Imperio. ¿Y el amo Fortuna? ¡Basta! Rad se agazapó. Estabilizó un codo sobre su rodilla y disparó una ráfaga continua. Luke se acercó y siguió desviando el fuego. Rad no parecía darse cuenta del peligro que corría. Oola echó una mirada alrededor en busca de su alto amo. En un extremo de los escombros, Fortuna se escabullía hacia Cien. Blandía un blaster propio. Probablemente pretendía aturdir a Cien, y luego matar a Luke, si Rad no lo conseguía. El Twi'lek rodeó el cono y apuntó su blaster. Cien se encogió contra el revoltijo de escombros, atrapada como una niña sin ningún lugar donde correr o esconderse. Oola tenía un instante para decidir. «Cien», chilló Oola. «Vete. Corre». Oola corrió hacia Fortuna, asió el borde de su túnica negra que aleteaba al viento, y entrelazó los lekku alrededor de sus hombros con pasión fingida. Los pliegues de grasa de la base de su cuello se estremecieron. El blaster cayó de su elegante mano. Se inclinó para buscarlo a tientas. «Quítate de encima», dijo enfurecido. «Suéltame, pedazo de estúpida». El pánico repentino de Oola hizo que Mos Eisley le pareciera frío. Si Luke quería matar a Fortuna, ella acababa de ponerse en su línea de fuego. Trató de liberarse. Sus lekku estaban enredados con los de Fortuna. Beibé la agarró por la muñeca con un apretón que marcó las uñas en su carne. Jadeando, Oola se derrumbó. Sus lekku cayeron flácidos. Fortuna se liberó de ellos. Oola dejó que tirara de ella para ponerla en pie. No había recibido ningún disparo. Tampoco Fortuna, pero Rad yacía boca abajo y le asaltaban espasmos. Cien estaba corriendo calle arriba. Ambos lekku oscilaban en la parte posterior de la demasiado larga capa de Luke. Casi había llegado a la esquina de la calle más allá del montón de escombros. Luke la siguió, llevando su extraña arma, pero el eje resplandeciente había desaparecido. Cuando Cien se precipitó fuera de la vista, Luke desaceleró. Miró por encima del hombro, captó la mirada de Oola, y vaciló. Cien no sobreviviría sola ni 2 minutos en estas calles. «Vete», chilló Oola. Luke levantó ambas cejas en una expresión adolorida, como si finalmente ella le hubiera pinchado. Se dio la vuelta, y entonces él también se había ido. «Así que quieres a Java para ti sola». Beibé tiró de ella acercándola tanto a su protector pectoral de cuero que Oola podía oler el aliento rancio bombeándose entre sus dientes largos y puntiagudos. Encañonó el estómago de ella con el blaster. Todos los regalos para Oola. Sin rivales. Sin rivales, se burló,
llena de adrenalina y bravuconería. ¿Era eso o recular? No debía mostrar miedo. Fortuna la empujó. Oola recuperó el equilibrio con una voltereta lánguida. Se volvió de nuevo hacia B&B y esperó. Mi deslizador está aparcado a la vuelta de la esquina, gruñó. Sus ojos de color naranja rosado la fulminaron con la mirada. Por aquí. Oola suspiró apartando los recuerdos. Había perdido la luz del día y la esperanza, y nunca había ejercido el poder. Pero nadie podría robar su honor. No volvería a perder su mejor razón para vivir. Ahora Fortuna me odia, murmuró. Se tocó el espantoso tocado de piel. Aquí están mis cojines suaves. Burlándose de sus propias palabras, pasó un dedo por el borde de piedra de la cama de Java. ¿Sus exquisiteces? Residuos que Java le lanzaba cuando ella se humillaba, o alimentos que él sospechaba que albergaban veneno. Trespeo terminó de traducir su relato a Yarna, luego ambos negaron con la cabeza. Más allá del trono de Java, un grito se desvaneció en el suelo. Oola se estremeció. Había visto a Java alimentar a su monstruo subterráneo horrible y maloliente. El rancor por lo general devoraba a su presa entera. Para los estándares de este lugar, era una muerte rápida. Oola prefería ser la siguiente en el menú a verlo de nuevo, y eso era bastante probable. Optaría por ello antes que por un apasionado abrazo de Java. Qué irónico que Cien, el bocado obvio, hubiera escapado, pero Oola estaba contenta de que lo hubiera hecho, y orgullosa de haber ayudado. Por lo menos, puedes bailar, señaló Yarna. Da gracias, Java no tiene a tus cachorros en sus garras. Oola levantó la cabeza. ¿Puedo bailar? Estuvo de acuerdo ella. Si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería? La animó Yarna, enderezando su propio tocado. Me gustaría bailar el baile perfecto. Una vez. Sin importar quién observara. Yo sabría que es perfecto. La cabeza de Trespeo giró con soltura sobre sus hombros metálicos. Pero, señorita Oola, el amo Luke está cerca. ¿Le conoces bien? Oh, sí. ¿Yo? ¿No estaba alucinando por el calor? ¿Él puede hacer todas esas cosas? Oh, sí. Yo también era un regalo para Java. Su voz monótona sonaba vertiginosa. El amo Luke es un caballero Jedi, una persona muy importante en la Alianza Rebelde. Es muy bueno rescatando a gente. Usted debería. No, gimió. ¿Qué había tratado de advertirle Luke? Que Java la algo. ¿Mataría? Seguramente él no podía predecir el futuro. Trespeo tocó su hombro. Él viene aquí para rescatarme. Me aseguraré de que también las rescate a ustedes, señoras. Déjenmelo a mí. Oola observó críticamente al droide. Usó muchas palabras duras en ese mensaje. El que tu amigo proyectó terminó en Twi'leki. Oh, eso. Tal vez usted debería seguirle la corriente a su alta exaltación solo un poco más. Trespeo imitó un encogimiento de hombros humano. Yarna le dio un suave codazo. La compasión se reflejaba en su rostro. Escucha al hombre metálico, Oola. Si yo he podido sobrevivir a esto, tú puedes. No por mucho tiempo. No con mí. La corte se llenó de risas estridentes. En cualquier momento, sentiría el tirón en su collar de esclava. Trespeo, ayúdanos a escapar. Debes hacerlo. Trespeo tocó la sólida cadena de Oola y luego el perno de retención redondo y grasiento en su pecho. Diseñar un plan, dijo en Twi'leki, está más allá de mi capacidad. R2 tiene un vibrocortador entre sus apéndices, pero ha sido asignado a los garajes. Oola forzó a su reluciente esperanza temporal a desaparecer. No debía olvidar la brillante eternidad, ni el gran baile. No aquí. Ni por un momento. Esa es la diferencia entre nosotros, murmuró. Con tus 6 millones de formas de comunicación, no tienes fe. Le ruego me disculpe. Trespeo se frotó su sección media de nuevo. Tengo plena fe en el amo Luke. Él me rescatará. Desde que había escuchado su relato, el droide había llamado a Luke amo 2 veces, un término que había vacilado en usar antes.
Evidentemente su historia le había hecho algo de bien a él. Y si el amo Luke estaba viniendo, ella podría tener una segunda oportunidad después de todo. Miró a su compañera bailarina. Tal vez pueda sobrevivir a esto, convino. Y quizás Cien ya estuviera a salvo en algún lugar. Lo haré lo mejor que puedo. El collar tiró de ella arriba y atrás. Medio estrangulada, Oola se colocó el casco de nuevo, agitándose para mantener el equilibrio mientras Java la arrastraba sobre su costado. Ella clavó los dedos de manos y pies en carne fétida. Java ronroneó como si el forcejeo le hiciera cosquillas. Sus músicos de jazz cambiaron a una nueva melodía de baile. Furiosa, Oola saltó fuera de la tarima de su grotesco amo. Saltó colocándose en mitad de la pista, aterrizando desafiante en la rejilla del pozo del rancor. La trampilla de Java se había cerrado de nuevo. Tal vez ni siquiera la había abierto. Tal vez. Yarna se unió al baile, al igual que Melina Carniz con su largo pelo oscuro. Oola se mantuvo en el extremo más alejado de su cadena. En un rincón oscuro le pareció ver unos ojos azules observando desde debajo de una tosca capucha negra. Ella bailaría para él esta vez. Por una segunda oportunidad. Dio una patada de frente alta, balanceando poderosamente sus carnosos lecu. Su gracia era su gloria. El éxtasis físico del baile la recorrió y la poseyó, libre y espontáneamente. Cada paso y cada gesto trazaban una melodía. Había encontrado la perfecta elegancia sensual. Al fin, evidentemente Java también pensó lo mismo. Tiró de su cadena. Más enfadada que asustada en un principio, agarró la cadena con ambas manos y tiró hacia atrás. No le importaba si los gamorreanos la golpeaban de nuevo, no bailaría más cerca. Solo sabía unas pocas palabras en utes. Las gritó. Na chuba negatone. Java tiró de nuevo, babeando. Oola apoyó los pies en el borde de la trampilla. Aunque el terror le había robado el aplomo, no cedería. Na. Natota.